¿Alguna vez has oído hablar de los oligarcas que lo hacen todo por una llamada del Kremlin? Ahora imagina a personas a las que el propio Kremlin teme tocar. Hoy descubrirás cómo los rusos más ricos sortean sanciones, desaparecen de los radares y construyen imperios privados que en escala se asemejan a estados separados. Uno de ellos controla una cadena de suministro tan importante que su desaparición podría golpear los precios mundiales de los alimentos. Bienvenido al canal para los más ricos. Dmitry Mazepin, el oligarca fantasma que superó al Kremlin. Dmitry Mazepin no es el hombre más rico de Rusia. No lo reconocen en la calle, no da entrevistas sonadas y no compite en cantidad de yates con otros multimillonarios. Pero precisamente, él es una de las personas más incómodas para cualquier autoridad, porque ni siquiera el Kremlin entiende del todo dónde está su correa. Mientras la mayoría de los oligarcas giran en torno a Putin, consiguiendo contratos de gas, apareciendo en reuniones televisadas y luchando por atención, Mazepin actúa de otra manera. Se mueve en silencio. No se esconde, pero tampoco se luce. Sus activos reales están escondidos detrás de más de 40 fideicomisos offshore, desde las Islas Vírgenes Británicas hasta los Emiratos Árabes Unidos. Abogados que dominan a la perfección no solo el inglés, sino también el arte de redactar, de modo que todo sea lo más vago posible dentro de la ley. En el papel es una cadena interminable de empresas y fondos. En la vida, una sola voluntad y un solo equipo que lo gestiona todo. El principal lujo de Mazepin ni siquiera está en el oro o en las villas. No tiene el yate de 500 millones del que escriben los tabloides. No tiene un club de fútbol que haga ruido en los medios. Posee algo más explosivo: la infraestructura de la alimentación mundial. A través del control de Uralchem y Uralkali, mueve nitrógeno, potasio y fósforo, esos mismos fertilizantes sin los cuales no crecerá el trigo en Brasil ni el arroz en Bangladesh. Según estimaciones de analistas, su influencia se siente en aproximadamente cada quinto saco de fertilizante vendido en el planeta. Esta es una forma silenciosa de dominación. Pero que empiece una crisis alimentaria, y una persona así se vuelve más ruidosa que cualquier ejército. El conjunto de sus empresas es valorado por expertos independientes en más de 10.000 millones de dólares. Pero la mayor parte de ese dinero está escondido bajo capas de envoltorios suizos, chipriotas y hongkoneses. No son simples escudos jurídicos, son verdaderos búnkeres. En el año 2022, cuando las sanciones empezaron a hacer mella, Mazepin fue brevemente incluido en las listas europeas. Pero muy rápidamente empezaron a aparecer excepciones y alivios para sus estructuras. Porque si una sola persona puede hacer que el trigo sea inaccesible en varios países a la vez, ya no se la castiga, simplemente. Se ve uno obligado a negociar con ella. Y Mazepin lo entendía perfectamente. En eso radica la genialidad de su imperio. Mínimo de títulos públicos, mínimo de activos a su nombre, mínimo de rastros directos. Pero al mismo tiempo, todo sigue moviéndose bajo su mando. Rara vez aparece en recepciones oficiales, no brilla en foros, no lo necesita. Sus palancas no son rusas, sino globales. Algunos se miden por relojes y palacios. Mazepin gestiona cosechas y países enteros que temen quedarse sin fertilizantes. Andrei Melnichenko, la estrategia del superyate militar. Los multimillonarios ordinarios compran yates. Andrei Melnichenko decidió construir un barco que se parece más a un proyecto militar, disfrazado de juguete de millonario, su Sailing Yacht. No es solo una imagen bonita de cristal y acero, es un gigante de aproximadamente 143 metros de largo, con 8 cubiertas y mástiles más altos que el Big Ben. Sobre el papel es un superyate que cuesta unos 500 millones de dólares. Pero en los detalles, es una fortaleza flotante, creada para desaparecer. Cada metro de este navío es miedo y paranoia materializados, pulidos cuidadosamente hasta el nivel de lujo. El casco está atestado de equipamiento militar, sistemas que interfieren radares y el seguimiento externo, protección contra drones, acceso a las habitaciones clave solo por huellas dactilares, cristal a prueba de impactos, revestimientos que absorben señales de radio, trucos de la industria de defensa, no del mundo de los juguetes para ricos. A bordo no hay casino para Instagram, no hay lujo ostentoso al estilo "miren cómo gasto dinero". La idea principal del yate no es el brillo. La idea principal es territorio soberano en medio del mar.
El barco puede ir a aguas internacionales y prácticamente desaparecer de los radares, junto con personas, negociaciones, encuentros secretos y documentos. Sus comunicaciones dependen de líneas satelitales seguras. A bordo pueden trabajar estados mayores, enteros y salas de negociación. La reserva de combustible es suficiente para cruzar océanos, apareciendo casi nunca en puertos. Cuando en 2022 comenzó la ola de incautaciones de yachts, aviones y villas, muchos oligarcas entraron en pánico. El Sailing Yacht A simplemente zarpó a tiempo del puerto en Italia, literalmente unos días antes de la congelación. La comunicación fue restringida, las rutas clasificadas. Durante varias semanas nadie supo con exactitud dónde estaba este juguete de medio millardo. Algunos hablaban de Turquía, otros del Mar Rojo, pero la esencia ni siquiera está en dónde estuvo. Lo importante es que pudo desaparecer cuando fue necesario. A diferencia de palacios y aviones privados, el yate de Melnichenko no es solo un símbolo de riqueza, sino una zona móvil de independencia. Transporta no solo a su dueño, sino también sus negociaciones, documentos, decisiones, encuentros. Es un objeto físico, pero a la vez, una herramienta de supervivencia política. En un mundo donde el Estado puede congelar una cuenta y hacer aterrizar un avión en una noche, Melnichenko convirtió parte de su fortuna en un objeto que no muestra riqueza, sino que protege el poder. Alexei Mordashov, el arte de desaparecer en el papel. Cuando las sanciones cubrieron a los multimillonarios rusos, la mayoría reaccionó después de los hechos. Alexei Mordashov hizo lo contrario. Desapareció de antemano, no físicamente, sino en documentos, registros e inscripciones en todo el mundo. En el centro de su imperio estuvo durante muchos años Severstal, uno de los gigantes metalúrgicos más grandes de Rusia. Su valor de mercado alguna vez superó los 15.000 millones de dólares. Pero Mordashov no solo tenía acero, tenía posiciones en bancos, turismo, logística, tecnología, y entendía perfectamente: cuanto más repartido estés entre sectores, más fácil es que te alcancen. Por eso, en los contados días previos al endurecimiento de sanciones, comenzó una reestructuración silenciosa pero muy precisa. Las participaciones en las empresas Norgold y Sever Group comenzaron a pasar a familiares, fideicomisos y entidades offshore poco conocidas. En el papel solo cambiaban los nombres de los propietarios. El dinero en sí no se movía a ninguna parte. El control permanecía en las mismas manos, solo escondido una capa más profunda. Desde fuera parecía un colapso. Los titulares escribían: Mordashov, afectado por sanciones, pierde miles de millones. Pero dentro de su caja fuerte jurídica, los activos no desaparecían, fluían de una envoltura a otra. En algún lugar se cerraba una holding, en algún lugar aparecía una nueva empresa en las Islas Caimán, en algún lugar cambiaba el fideicomiso controlador en las Seychelles o en Liechtenstein. No era pánico, era coreografía, una danza precisamente calculada de personas jurídicas que desaparecen y aparecen, confundiendo cualquier intento de rastrear al beneficiario final. Mientras los reguladores descifraban el primer esquema de propiedad, él ya construía un segundo. Y cada día de este retraso permitía a sus estructuras seguir trabajando, firmar contratos, suministrar metal, fortalecer colchones financieros. Muchos multimillonarios invertían en lujo, yates, palacios, marcas. Mordashov, en esencia, invirtió en niebla, una niebla corporativa de tal densidad que en ella se puede perder un imperio entero valorado en unos 29.000 millones de dólares y formalmente no violar ni una sola letra de la ley. Cuando esta niebla se disipó un día, quedó claro lo principal. El imperio no se había ido a ninguna parte, simplemente se había vuelto aún más complejo y menos accesible para manos ajenas. Vladimir Lisin, un imperio de acero, escondido en código. Muchos multimillonarios rusos construyeron sus castillos de petróleo, hormigón o yates. Vladimir Lisin creó una fortaleza de dígitos y cifrados. Su fortuna, que se estima en más de 23.000 millones de dólares, se basa en el acero. A través de la empresa NLMK, planta metalúrgica de Novolipetsk, Lisin controla una parte enorme de la cadena metalúrgica, desde la producción de chapa de acero para infraestructura, hasta aleaciones especiales que pueden usarse tanto en proyectos civiles como de defensa. Pero la clave no es lo que produce, sino cómo está estructurado su sistema de defensa. Los centros logísticos funcionan en salas con jaulas de Faraday.
Allí se bloquea la comunicación inalámbrica. Es imposible simplemente escuchar o hackear la red. Parte de los sistemas internos está completamente aislada de Internet. Las llamadas redes air gap, que se encuentran más a menudo en instalaciones nucleares o servicios especiales, no en negocios comerciales. Incluso los documentos y contratos de suministro están repartidos en diferentes circuitos digitales, registros distribuidos y bases de datos grises cerradas, no vinculadas directamente a estructuras estatales rusas. Los flujos de datos se cifran varias veces, pasan por verificaciones de múltiples niveles y pueden enrutarse a través de servidores europeos y suizos. En lugar de un ejército privado, Leasing usa un ejército de TI, ex empleados de servicios especiales, criptógrafos, abogados de cumplimiento internacional. Su tarea no es solo proteger, sino hacer que sea lo más difícil posible siquiera acercarse a las estructuras. Cuando las sanciones golpearon los activos rusos, muchas empresas enfrentaron bloqueos. Pero la cadena de Leasing a menudo parecía no rusa, sino como una red distribuida de comerciantes y proveedores en Austria, Bélgica, Emiratos Árabes Unidos, Singapur. Algunos clientes ni siquiera sospechaban que el acero final pudiera proceder de Rusia. De hecho, construyó un imperio de acero que existe en forma de dígitos, contratos y canales de comunicación cifrados. Y para llegar a su corazón, ya no bastan las sanciones contra una sola persona. Hay que romper decenas de vínculos en todo el mundo. Y eso es algo para lo que rara vez hay voluntad política y tiempo suficientes. Igor Sechin, el hombre de los servicios con un trono de petróleo. A Igor Sechin no le gustan las cámaras. Parece que a nadie a su alrededor le gustan, pero tampoco lo necesita. Durante casi 2 décadas se le considera uno de los hombres más influyentes y a la vez más aterradores en los negocios rusos. El hombre número 2 después de Putin, por la escala de influencia y el nivel de paranoia. Oficialmente, es solo el jefe de Rosneft, la compañía petrolera más grande de Rusia, valorada en más de $75.000 millones. En la práctica, gestiona no solo el mercado energético, sino también una parte significativa de la maquinaria política y de seguridad. Sechin utiliza recursos estatales como otros usan guardaespaldas personales. Su entorno son ex empleados de servicios especiales, unidades de seguridad de élite, funcionarios y diplomáticos, desplegados en diferentes países. Muchas de sus operaciones no comienzan en salas de negociación, sino en habitaciones de hotel cerradas, en vuelos nocturnos a Caracas, Riad o Pekín. Bajo Sechin, Rosneft se expandió a Venezuela, cerró acuerdos de oleoductos multimillonarios con China. Se habla de cifras de más de $400.000 millones, y también obtuvo derechos para desarrollar yacimientos árticos, cambiando el mapa del suministro mundial de petróleo. Pero cada paso de este tipo lo hacía más visible. Sanciones, atención de servicios especiales extranjeros, competidores dentro de la élite. Todo esto lo convirtió no solo en una figura de influencia, sino también en un objetivo. A Sechin a menudo lo llaman el Darth Vader de la economía rusa. No se trata de una broma, sino del estilo. Silencio, reuniones cerradas, trabajo sin palabras innecesarias. Construyó a su alrededor una fortaleza de gente leal, acuerdos secretos y miedo. Pero cuanto más densa es esta fortaleza, más visible se vuelve el hombre dentro. Y hoy su fuerza es a la vez armadura y debilidad. La proximidad a la cima de la pirámide da recursos colosales, pero precisamente esa gente es la primera en terminar en listas negras, volverse símbolos del régimen y objetos de presión. Roman Abramovich. Roman Abramovich fue durante muchos años el principal rostro de Rusia para el mundo exterior, al menos a ojos del público occidental. Dueño del Chelsea, héroe constante de las crónicas sociales, hombre con una fortuna de más de $14.000 millones, una colección de arte, su propia flota aérea, superyates y propiedades en los centros turísticos más caros del planeta. No solo pasó por el caos de los 90, se convirtió en el símbolo del nuevo multimillonario ruso, extremadamente rico, pero al mismo tiempo bastante aceptable y comprensible para Occidente. Sin embargo, en 2022, la trayectoria cambió bruscamente. Durante negociaciones extraoficiales para resolver el conflicto entre Rusia y Ucrania, Abramovich, según diversos medios, presentó síntomas extraños. Observadores los compararon con signos de un posible envenenamiento. ¿Quién y qué exactamente fue la causa nunca se aclaró oficialmente,
La historia quedó sin una respuesta definitiva. Pero incluso solo las sospechas fueron suficientes para que todo fuera diferente. Como si hubiera hecho clic un interruptor interno. El hombre, que durante años había sido máximo público, comenzó paso a paso a retirarse a la sombra y cambiar su formato de presencia. La venta del Chelsea por $5,25 mil millones no fue solo el mayor acuerdo en la historia del fútbol. Fue un gesto demostrativo, tanto un paso forzado bajo la presión de sanciones, como un intento de reescribir su imagen, de dueño de un club de estatus, a una figura vinculada a iniciativas benéficas y humanitarias. Al mismo tiempo, los activos personales comenzaron a reestructurarse. El superyacht Eclipse, valorado en unos $700 millones, desapareció de sus rutas habituales y de los radares del público curioso. Parte del inmobiliario de élite en Londres, en San Bartolomé, en la Costa Azul, pasó formalmente a familiares y fundaciones. El avión privado Gulfstream comenzó a volar rutas más complejas, indirectas y a figurar bajo nuevas estructuras jurídicas. Con el tiempo, Abramovich se encontró en una posición especial, en algún lugar entre misiones diplomáticas y la desaparición casi completa del campo mediático habitual. Cada vez se habla más de él como un hombre con un estatus especial, semisombreado, que puede aparecer donde para otros hombres de negocios las puertas ya están cerradas con llave. Su fuerza real ahora casi no se refleja en declaraciones o registros públicos. Vive en la incertidumbre. ¿Quién es ahora? ¿Un mediador? ¿Un hombre bajo presión? ¿Un negociador informal? ¿Un riesgo potencial o una valiosa figura de enlace? No hay una respuesta definitiva ni entre expertos ni entre observadores, y precisamente esta incertidumbre se convirtió en el nuevo formato de su influencia. Leonid Michelson, un imperio de gas, disperso en paraísos fiscales y hielo. Leonid Michelson no le gusta hablar en público, casi no da entrevistas y rara vez aparece en las noticias, pero su firma está en proyectos que afectan directamente cuánto pagas por el gas y la electricidad. Como copropietario y jefe de Novatek, el segundo mayor productor de gas de Rusia, Michelson controla una de las arterias clave del mercado energético global. Su fortuna se estimaba entre $20 y $24 mil millones, pero en la superficie no lo verás. La estructura de sus activos se parece más a un fondo soberano que a un negocio privado. Empresas en Luxemburgo, Chipre, Emiratos Árabes Unidos, sus propios consejos de administración, capas de fiduciarios, abogados de las mejores firmas internacionales. El símbolo principal de su imperio, el proyecto Yamal LNG, uno de los proyectos gasísticos más ambiciosos en el Ártico, con un coste de unos $27 mil millones. Según la lógica de las sanciones, debería haberse hundido bajo la presión de las restricciones, pero eso no sucedió. Como si toda la construcción hubiera sido ensamblada desde el principio, teniendo en cuenta golpes futuros. El gas de Michelson no fluye solo por un tubo, viaja por el mundo en una flota de metaneros rompehielos, construidos con participación de tecnología francesa, financiados a través de esquemas de leasing japoneses, registrados en jurisdicciones offshore, asegurados a través de fondos de reaseguro de múltiples niveles. Cada buque es un pequeño rompecabezas jurídico que permite entregar carga a India, China, países del sudeste asiático, sin entrar en puertos donde podrían aplicarse las restricciones occidentales. El lado digital de esta construcción es aún más complejo. Documentos, contratos, pólizas de seguro, contratos de fletamento viven en diferentes espacios jurídicos. Parte se actualiza en tiempo real, se transmite a través de redes cifradas, se divide en bloques difíciles de ensamblar, sin acceso completo a todo el sistema. Si un regulador inicia una inspección en Londres, para entonces los contratos ya podrían haber sido revisados en Doha o reensamblados por abogados en Singapur. El propio Michelson casi nunca está en el encuadre cuando se firman los papeles más importantes, y legalmente a menudo ni siquiera está en la lista final de beneficiarios. Está presente un paso más allá, a través de asociaciones permanentes, acuerdos a largo plazo y cadenas de fideicomisos. Otros oligarcas muestran fuerza con palacios. Michelson la demuestra con la arquitectura de esquemas. Su lujo real es el tubo invisible que conduce el gas no del punto A al punto B, sino a través de docenas de climas jurídicos, donde es casi imposible interceptarlo. Cómo los multimillonarios rusos construyeron un estado sin fronteras. Cuando las sanciones comenzaron a congelar cuentas e incautar yates, podría parecer que el juego para la élite había terminado.
Pero muchos de los hombres más ricos de Rusia ni siquiera se inmutaron. Sabían que su país real no está en Moscú ni en Londres. Su hogar es la red, fideicomisos offshore, holdings, fondos, jurisdicciones donde unas leyes entran en conflicto con otras. Incluso antes de las incautaciones de yates y aviones, el dinero real se había ido más profundo, en estructuras de propiedad de 4 capas, extendidas entre Liechtenstein, Chipre, Singapur, las Islas Caimán. Un activo valorado en $300 millones puede pertenecer legalmente a 5 empresas diferentes, en 5 países diferentes a la vez. No es un secreto, es un juego de construcción del poder. Los jugadores más fuertes, Mazepin, Melnichenko, Mordashov, Lisin, Mickelson y otros, hace tiempo que dejaron de contar solo con el Kremlin. Su protección no son guardias con ametralladoras, sino un ejército de abogados, auditores y programadores. No esperan instrucciones desde arriba. Usan la brecha entre las leyes de diferentes países, moviéndose más rápido de lo que los estados pueden reaccionar. Asegúrate de escribir en los comentarios qué piensas al respecto. Y nos vemos en el próximo episodio en el canal para los más ricos. Aquí se habla de riqueza, lujo y la vida de las personas más influyentes del planeta. Gracias por ver y mira los anteriores episodios increíbles.